¡Eso, loco! Bueno, 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 bueno. Oh, mira el encuadre, vale. Me quito yo. Pues nada, pues mira, estamos en el corazón de la Albufera. Eso que veis ahí al fondo es la Albufera. Y esto que veis aquí al lado, para el que no lo sepa, habrá un poquilla gente que no te conozca, Juan Carlos. Estamos aquí con Juan Carlos Galvi. ¿Qué os digo? Pues fue la primera estrella Michelin que se llevó Valencia. O sea, Juan Carlos, sí, sabes que no te gustan los títulos y todos los rollos, pero que hay que presentarte. ¿Te das cuenta que cuando tú conseguiste la estrella Michelin, los top chefs que hay ahora estaban en Dohotti? Sí. Lo que pasa es que empezamos unos pocos y luego ha ido todo proliferando, como los champiñones, ¿no? Lo bonito de todo esto yo creo que es que un sitio, un suelo como la Comunidad Valenciana, nadie podía imaginar que sería un terreno de cultivo tan bueno para las estrellas Michelin. O sea que aquí han surgido muchísimos genios de la cocina. Pero sin el trabajo de todos los que habéis iniciado ese camino, hubiera costado muchísimo más. Vamos. Sí, o sea, la verdad es que en aquel entonces era complicado, muy complicado. Yo cuando abrí el restaurante en la ciudad, después de haber sido una familia con toda la historia dedicada a la hostelería, desde la bisabuela hasta la generación nuestra, la mía es la cuarta, y después de tantos años nunca se pensaba en premios, lo que se pensaba era en hacer las cosas bien para que la gente se fuera contenta, que comiera a gusto y ya está. Y eso ha sido la premisa de la familia toda la vida. La estrella vino por casualidad, porque coincidieron cosas y bueno, pues se ve que esta gente también pensó que lo hacíamos bien. Pensó. Cago en la mano. Bueno, récord Guinness a la paella más grande en 1992, ganador del concurso de Sueca en el 82, maestro arrocero, nombrado en la academia, pero una pasada. O sea, toda una vida dedicada a la cocina. Y desde bien pequeñito, o sea, con 8 años me ha dicho un pajarito que ya estaba de camarero, o sea, con la edad de mis niñas, que no hacen nada. Tú ya estabas de camarero, había empezado en la barra, pero bueno, con 16 ya jefe de sala. Y luego, entraste en la cocina, ¿no? Sí, yo entro ya... a los 17 años, casi 18, ya había pasado por todos los escalones del negocio, empezando, como tú hubieras dicho, en la barra, de ahí pasé a ayudante de camarero de bar, luego camarero de bar, ayudante de camarero de comedor, luego camarero de comedor, luego jefe de rango de comedor, luego jefe de sala de comedor, porque teníamos un tío de mi padre que estaba jubilado y que fue uno de los grandes metres de la historia de la gastronomía de los principios de los 1900 en Valencia, y entonces mi tío Joaquín era continuamente volcándome conocimientos, volcándome enseñanzas, y claro, eso hizo que sin darme cuenta yo iba aprendiendo, y llegué ahí, dice mi padre, estaría bien que supieras algo de cocina para que no fuera solamente lo que sabes hasta ahora. Él pensaba conmigo para un futuro como posible sucesor del negocio y continuador de la estirpe Galvis y tal. Pero él no pensaba que me quedaría en la cocina, yo tampoco. Yo tampoco. Aunque ya de pequeño me gustaba meterme en la cocina y hacer cositas, pero más bien porque me lo pasaba bien. No pensaba que podía ser algo más. Pero a los 18, pues había dos opciones: o te vas a la escuela de hostelería o te vas a restaurantes de amigos conocidos de partes distintas de España, donde puedes aprender la cocina regional, que era lo que entonces estaba desbordando, y era lo que funcionaba, ¿no? Las cocinas regionales de las distintas partes de España. Y entonces, pues empezamos por el País Vasco, porque así coincidió, y claro, yo me meto en una cocina del País Vasco de repente sin haber visto nunca lo que allí vi. 7 u 8 personas trabajando en una cocina, cada uno en un sitio determinado haciendo trabajos diferentes. Madre mía, y yo me quedé alucinado. Yo le mandaba cartas a mi padre muy chocantes
donde decía, ¿sabes que aquí utilizan verduras frescas para todo lo que hacen? Y las cajas vienen de Valencia. Y nosotros utilizábamos en el restaurante de carretera, en aquel entonces, verduras de bote de una empresa de Murcia, que era la mejor marca que había, y era abrir el bote, saltar en una sartén y era bote. Porque era el restaurante de mucha batalla de camioneros y todo esto. Entonces, el tema era dar un servicio a un precio muy módico y ya está, y la gente que solo come. Era una comida de subsistencia. Claro, pensar en verduras frescas para mí era alucinante. Pero que estamos hablando que ha dicho de País Vasco, pero que estamos hablando de cocineros, de esto, un tal Arzac, ¿no? Bueno, y un tal Subijana. Y José Castillo, que pertenecía al grupo de la Nueva Cocina Vasca, eran los 14 o 16 cocineros que crearon la Nueva Cocina Vasca, y es con uno de ellos, con José Castillo, que estaba en el Hotel Castillo de Beasain, casi en San Sebastián, donde yo empecé. Como eran amigos del grupo, pues yo me solía ir con el chef cuando íbamos a comprar angulas a Aguinaga, íbamos a comprar la angula a Aguinaga al propio cultivador que las tenía recién sacadas de los ríos, y máxima de cada producto. Viajábamos, pasábamos la frontera y nos íbamos a Francia para comprar los foies frescos allí, porque aquí no había, tenías que traerlos de allí, pero no estaba aquello aún aquí funcionando. Y esas cosas a mí me dejaron muy tocado, ¿no? Porque, madre mía, la materia prima es lo que realmente puede distinguir una cocina. Claro, el buscar el producto. Final, o sea, madre mía, una locura. Qué maravilla. Pues con todos esos conocimientos y todas las... nos metemos en el tema de los arroces, que bueno, ya aquí la gente es lo que más le interesa. A ver, te voy a estrujar todo lo que pueda y acabará la entrevista y diré, ¡ay, eso no se lo he dicho! Pero bueno, perdonadme. Como tenemos aquí a Galvi, lo que vamos a hacer es, en esta paella que tenemos aquí, vamos a empezar a hacerla. Vale. O sea, aquí en vuestra casa lo primero que hacemos es, venga, vamos a dorar las carnes, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería como el primer paso, así, una vez ya metiendo los ingredientes. Claro, o sea, el sabor de un arroz va a depender de cómo hagamos la preparación previa de todos los ingredientes. Cada ingrediente tiene unas características diferentes y a cada uno hay que conocerlos para sacarle el mejor partido, ¿no? Entonces, las carnes, el mejor partido se saca consiguiendo un doradito, tono marrón intenso, pero nunca demasiado oscuro para que no haya carbonización, que sería amargo y toxinas, ¿no? O sea, que sería a fuego lento. Fuego muy suave y con paciencia y con tiempo, con el aceitito de oliva virgen extra. ¿Cuánto aceitito? Hombre, las cantidades tampoco hablamos de un rango de cantidades, Sí. pero para hacernos una idea. Sí, pues eso, por cada ración, una ración de arroz tradicionalmente se suele contabilizar como 100 gramos de arroz. O sea, el aceite depende del arroz. Del arroz. Todo va a depender de la Todo cantidad depende de la arroz. cantidad de arroz que Más vayamos a gramos, hacer. más gramos de arroz, más gramos de todo. Entonces, para 100 gramos de arroz, el aceite podemos hablar entre 20 y 30 mililitros, que son 3 cucharadas soperas. Eso depende de si los ingredientes que utilizas aportan grasa, porque son grasos, como puede ser grasa de animal, o, por ejemplo, en el caso del pescado no hay aportación de grasa. Entonces ahí la grasa es el aceite. Y ahí nosotros ya lo tenemos en cuenta y es cuando somos más generosos con el aceite. O sea, podemos llegar a 30 o 35 mililitros para hacer una paella de mariscos. Compensamos. ¿Por qué? Porque no hay nada que aporte grasa. Pero de pollo, conejo y costillas, por ejemplo, ya aportan grasa. Luego ahí podemos hablar de 20 mililitros. 2 cucharadas en caso de carnes y 3 cucharadas soperas por cada 100 gramos de arroz, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a tenerlo claro que según la cantidad de raciones que hagas, lo puedes sacar muy fácilmente. Sal también es un dato muy interesante, porque nosotros ponemos la sal con el aceite porque eso de las abuelas viene el dicho de que ayuda a que salpique menos el aceite. Sí. La sal retiene esas salpicaduras y las baja en frecuencia. O sea, cuando se echa así, Aceite y sal. La sal es precisamente para que no salpique. Para que salpique menos. Salpique menos Porque fuera. la carne tiene gotitas de agua. Y estamos perdiendo aceite de Perdiendo dentro de aceite. la paella. Que eso es importante también. Hemos cuantificado que en una paella de, por ejemplo, 4 raciones, la cantidad de salpicaduras que hay fuera son muchas
porque la superficie de la paella está Es más pequeñita, claro, sale. que saltan y saltan fuera. Pero si tú haces una paella, por ejemplo, de 80 o 90 centímetros, que puede ser para 15 raciones o 18, las salpicaduras muchas saltan y caen dentro de la propia paella, porque la paella las recoge. Claro. Entonces tienes menos fuga de aceite. Y ese aceite luego te puede faltar en la paella. Aceite, sal, las carnes bien doraditas, 5 gramos o 5 gramos y medio de sal por cada 100 gramos de arroz, ¿vale? Ya vamos poniendo datos que luego la gente que se saque apuntes, ¿Qué es el tema? para que tenga una idea. Después, vamos a hacer el sofrito. A continuación de las carnes, el sofrito. Que tradicionalmente nosotros ponemos, en muchos pueblos sí y en otros no, pero para mí me gusta un poquito de ajo picado. Un dientecito, por ejemplo, para 4 o 5 raciones, mínimo. Vale, después, pimentón dulce, esencia de una variedad que se llama cuernicabra, que es una variedad que estamos recuperando porque se había perdido. El de hojilla. El que llamamos hojilla cuando ya está elaborado y está troceadito y tal. Bueno, pues este pimentón es buenísimo y es el antiguo pimentón que se utilizaba porque en las propias matas que se cultivaba el propio labrador en su casa, en su terreno, se hacían las plantas matas para tener pimientos, que los dejaba secar al sol y los tenía para todo el año, ¿no? Y ese pimentón era el pimentón que se utilizaba para todos los guisos que hiciera falta pimentón. Y eso es bueno que se fríe, ese pimentón. Tiene que estar frito, pero ojo, que el pimentón seco se quema instantáneamente. Entonces, hay muchas veces que echamos el pimentón y rápido el tomate porque me eso, acojono. hay que hacerlo así. Bien. Un truquito es coger la paella y sacarla del fuego. Si estás trabajando con leña, Ajá. yo cojo la paella, pongo 2 maderas, la saco, la pongo encima de las maderas, baja la temperatura del aceite y entonces echo el pimentón. Tranquilamente. Y ya no se ve me quema, que toque el aceite caliente y entonces el tomate rallado. Lo muevo y lo vuelvo a poner al fuego y ya continúo. Reduces el tomate que se quede reducidito, que tú veas que ya se ha concentrado. Y en ese momento echamos el agua. No como hacemos antiguamente, yo he estado 40 años haciéndolo de la otra forma, la tradicional de las abuelas, de la familia, de toda la vida, que era poner las verduras y rehogar las verduras. Y no rehogan las verduras. Ahora no, las verduras tradicionales de la paella, que son la judía verde, mucha fibra, la judía blanca que llamamos garrofó, esa grande plana, y una pequeñita que está desapareciendo prácticamente, que es la tabella, la judía de riñón, pequeñita. Eso aquí en Valencia en verano, que es cuando salen estas plantas, las cogíamos frescas, las desvainabas y recién desvainadas se hacía la paella. Con esa verdura fresca. En ese momento no es una legumbre, es una verdura, porque tú le quitas la pielecita blanca y debajo está verde, lo cual es muy tierno tanto que se puede comer cruda. Claro, no está, no un garbanzo, claro. No, pero es que esa misma judía tú la dejas secar y pasa a ser legumbre, que ya hay que remojar y hay que cocer con otros parámetros diferentes. Pero el fresco es exquisito, solamente que se escalde con el caldo y ya está. Entonces ahora, esas verduras, como el contacto con el aceite no aporta azúcares que caramelicen, que den sabor, no tiene sentido que intentemos hacerlo. Esto lo hemos sabido ahora porque hemos investigado a nivel molecular de la transformación de la materia orgánica en cocina, pero antes no lo sabíamos. Yo he estado 40 años ignorando estos conceptos. Desde que hice un curso de cocina y ciencia, me lavó el cerebro y desde entonces me di cuenta de todos los errores técnicos por falta de conocimientos. La ignorancia es una gran enemiga de la cocina. Hoy en día solamente por conocimientos técnicos ha mejorado mucho la cocina porque los procesos están adecuados a la materia prima para no estropearla. Ese mensaje... Que lo de la bachoqueta vamos apartando la ingrediente y ahora la bachoqueta la rehogo, la rehogo, directamente la ahogo en el cardo. Ponemos el agua y dejamos hervir 8 o 9 minutos con las carnes. Entonces aquello ya es medio caldo. Entonces ponemos esas verduras dentro. Pero las verduras que sí que cambian por contacto con el aceite y doradito, por ejemplo, son las que tienen más agua y que cambian de sabor. Una alcachofa hervida y una alcachofa frita, el sabor es mucho más intenso en frito. El pimiento verde, el tomate, los pimientos rojos, todo esto que es carnoso, sí que mejora. Entonces, vamos a ver, lo freímos y lo apartamos. Está más bueno un pimiento frito que hervido, claro. Exacto. Pero la bachoqueta no le hace. No le hace nada. Qué bueno. Y la judía blanca tampoco. Entonces, ¿para qué? Ir para nada es tontería, que dice mi amigo Mota. Vale, pues entonces, con eso hemos mejorado ya muchísimo la paella. Además, un detalle que os animo a que probéis. Tenéis esos 7 minutos de hervor, las carnes con el agua. Antes de poner la verdura esta,
probar el caldo. No tiene sabor vegetal, tiene sabor de carne. Pero echas las verduras y a los 5 minutos pruebas el caldo y te quedas alucinado del sabor vegetal herbáceo que aporta la verdura esa tan fresca a ese caldo. Con lo cual no lo estás matando, es que estamos matando el producto a veces por no saber. En cuanto haya hervido 5 o 6 minutos ya puedes poner el arroz y aprovecharás esos aromas más frescos y más intensos para que ese arroz te transmita mejores sensaciones. Después añadiremos la infusión de azafrán, que ya sabemos, molido, agua tibia, a temperatura no sobrepasando los 20 grados es suficiente, y si lo hacemos con agua fría, el azafrán sería un pelín antes de echar el arroz. Claro, para no matar el azafrán. Eso es. Porque exceso de temperatura y exceso de tiempo con temperatura lo vamos matando de aromas y de sabores y de color. Entonces, a última hora, en cuanto vamos a poner el arroz, en ese momento la infusión movemos, probamos el último punto de sal y ya ponemos el arroz, lo repartimos. Primeros 5 minutos a fuego más vivo, luego vamos bajando poco a poco, que coincida el punto de cocción de la variedad de arroz que estemos utilizando con el secado de la paella. Ahí la artesanía del que la hace y la práctica te va a enseñar. O sea, uno no tiene que pensar que las primeras paellas le van a salir bien. Tiene que ir pensando que a partir de la tercera o cuarta, si es observador y es capaz de analizar los parámetros y los resultados y ver dónde están las equivocaciones, me ha salido crudo, me ha sobrado fuego o me ha faltado caldo. Mirar, jugando con el caldo y con la intensidad del fuego, saber por qué no ha salido bien. Claro. Es que es la única manera de aprender. Claro, es decir, uy, parece que me ha salido bien. No. Pero la gente dice, hoy me ha salido bien hecho, hoy me ha salido pasado, hoy me ha salido... No te sale, la haces tú. Tú eres el que la hace, ¿no? Te sale, ¿cómo que sale? No es magia, eso no es magia, eso no va a su boda. La paella la lleva el que la hace. El fuego tú lo puedes subir o bajar, si es leña, tú puedes poner las brasas, dejarlas en el centro o sacarlas hacia afuera y dejar el centro vacío, que es lo correcto, un aro con brasitas alrededor donde tú vas añadiendo leñitas de distinto diámetro en función del tipo de llama que tú quieras. O sea que hay que dominar el fuego y hay que dominar ese tiempo de cocción y esa evaporación de agua. No, yo le he hecho ahí mucha leña. Claro, evaporas el agua rápidamente y teniendo mucha agua, al final aún se te queda crudo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no has valorado que eso es un error. A veces te falta agua porque, por lo que sea, te has equivocado. Si te das cuenta al principio de estar haciendo la paella, oye, quita el fuego. Claro. Yo he hecho paellas con el fuego casi apagado. Y dice, oye, acabas de poner el arroz y has quitado el fuego. Y dice, ya, es que veo que me va a faltar agua. Entonces, no quiero evaporar. La que hay, quiero que se la trague el arroz. Por ejemplo, como hemos nombrado la paella del Guinness. La paella del Guinness no se hizo evaporando agua. El agua que se puso era 1,3 en relación al arroz. Porque lo único que queríamos era que de las brasitas hubiera temperatura que sobrepasara los 70 grados, que es para la que permite que absorba el arroz el caldo, y a 70 o 75 grados se coció la paella de 100.000. De esa forma, no se te quema. Una función 3-1 de 100.000 no hay una piscina, tendría. O sea, hablando de 300.000 de agua. Por eso que todas las reglas están fijas. De proporción de caldo 1-3, el fuego 8 minutos fuego fuerte y luego fuego flojo. Todo eso es muy variable. Depende de cómo tú estabas. O sea, al final es sacar la paella. Claro. Y juega. Claro. Tú estás haciendo una paella en un sitio donde tienes ese día mucho viento y si es con leña, prepárate que vas a necesitar el doble de leña. Eso en una paella pequeña no es muy grave, ¿no? Claro, pero en una paella de 1000 con 3,60 metros de diámetro, estamos hablando de utilizar 500 kilos de leña o utilizar 1100 kilos de leña para hacer el mismo arroz. Porque el viento me está sacando todo el calor fuera de la paella. Y al sacarlo hacia afuera, no permite que se vaya cocinando. Y tengo que ir añadiendo más leña. Entonces, claro, en una pequeña te puede pasar lo mismo. Tienes que ir, que las inclemencias del tiempo no te dañen. Que imagínate que estás dominando lo que estás haciendo, no te estás dejando llevar. ¿No? Tú tienes que notar que lo que estás haciendo lo haces por algo y pensando en el resultado final. No decir que si tengo mucho caldo, vendrá la Virgen y se me lo llevará. No, la Virgen no viene, métele más caña al fuego. Pero es que voy por el minuto 10. Pues ya está.
la siguiente que haga, menos caldo. Tú te vas a esquiar, por ejemplo, ahí a Sierra Nevada, ¿no? Y entonces, che, hacemos una paellita aquí en el balcón del apartamento, rodeado de nieve. La temperatura 0 grados o 2 o 3 grados bajo cero. Cuidado, no dejes el agua fuera durante la noche, que por la mañana no la puedes poner, se está congelado. Entonces, esa paella, ojo para poderla hacer en la terracita, porque a 0 grados el aire está tan frío que no te deja que hierva. Tienes que tapar todo el viento total con algo que no dejes que el viento y mantener el calor ahí debajo para que pueda aquello hervir y funcionar. Vas a utilizar menos caldo, menos agua y vas a utilizar más fuego. Para sacarla igual que la haces en tu casa, lo mismo dentro de la cocina, ya ha cambiado todos los parámetros. O sea, y todo eso no es dogmático, o sea, no se puede dar una fórmula, che, ¿cuál es el secreto? Si yo hago eso y sigo eso, me sale, perdona, las variables están variando solas, que yo no las puedo programar. O sea, dentro de una cocina cerrada y tal, puedo mantener unas variables bastante estables siempre, porque el lugar y el sitio está cerrado y tal, pero en cuanto estás en el exterior, todo cambia. Entonces, te tienes que adaptar, es la práctica. Dice, el secreto de los arroces, práctica. Incluso para hacer un meloso, que la gente se cree que los melosos es meter caldo, meter el arroz, sí, teóricamente sí. Pero si te equivocas de caldo, te equivocas de sal, o se te va de aceite o de grasa, o en cualquier parámetro que se te dispare para un sitio u otro, ya te fastidia el arroz, aunque sea meloso. O sea que... Entonces, si tenemos todo es variable, la constante sería, dependiendo de la variedad de arroz que usemos, el tiempo de cocción. Claro. Tú sabes que los arroces, lo comentamos ya, y para no hacerlo demasiado largo, que los arroces se pueden agrupar en 3 grupos por su dureza o resistencia. Entonces tenemos los arroces comunes de cualquier marca, no importa el nombre de la marca, los arroces comunes van a ser del mismo tipo, de cocción rápida y con mucha absorción y con mucho peligro de sobrepasarse de cocción, porque son tan absorbentes que cuando tengas un poco de error se te van fácilmente, ¿no? Hablamos de un J-Sendra. La variedad J-Sendra hoy en día, aquí en el Parque de la Albufera en Valencia, está siendo ya más del 95% de cultivo 95%. De J-Sendra. El otro 5% se lo reparten entre bomba, albufera y otras variedades, o sea que son poco significativas en volumen general. Bien, ¿qué ocurre? Utilizas ese arroz blando, el de dureza media, que el ejemplo más bueno que tenemos es el albufera, el arroz que se llama de nombre albufera, coincidiendo con la albufera, se puso en honor por nacer aquí. Es un arroz valenciano puro, cruce de un senia y de un senia valenciano de origen y de un bomba valenciano de origen. O sea, por eso está en dureza media. Claro, y ese es dureza media. O sea, eso sería como un comodín. Un comodín, están a mitad de camino. Es el arroz idóneo porque ni es tan peligroso de que se pase como el J-Sendra, ni es tan excesivamente duro como el bomba, al que le tienes que dar una cocción especial más larga y con más intensidad y más cantidad de todo. Sal, aceite, cantidad de líquido, todo. El bomba necesita más de todo. Si es más duro, necesita más, si no, no te sale gastronómicamente bueno. Entonces, el duro ya va por su camino, el medio es el idóneo y el bajo es para dominantes del arroz. Que hay mucha gente que defiende que yo los alabo. No, yo lo hago siempre con el J-Sendra porque el arroz me sale más cremoso, el grano me transmite más sabor y tal, sí, pero ahí tienes que tener mucho dominio. Claro. Eso tienes que ser tú un especialista haciendo el arroz para que siempre te salga bien con ese arroz. Y sí que desde luego después lo agradece en boca. Pero la diferencia entre un J-Sendra y una albufera bien hecho a la hora de catarlos es tan poca que vale la pena arriesgarte a que se te pueda ir. Se te pueda pasar. Y dices, vamos a ver, es que a la hora de la verdad, si yo hago una albufera bien hecho con sus 20 minutos de cocción, lo consigo. 20 minutos. 20 minutos. Aunque o sea, hay gente que esté ya perfectamente cocido. Hay gente que está diciendo que no, por ejemplo, que dice, yo con 18 ya lo tengo hecho. Bueno, de acuerdo, pues yo te alabo, muy bien, tú sigues haciéndolo en 18, pero que yo voy a seguir haciéndolo con 20 porque considero que una paella a los 20 minutos que se quede sin agua para mí es lo ideal. Y creo que eso es lo que hay que hacer y después
caramba, valóralo porque albuferas y cualquier variedad de arroz va a haber de distintas categorías. No todos son iguales. Depende del cultivo. En el terreno es donde sale la calidad del producto. Pues, ¿qué te digo? Que es fundamental. Ya habéis visto, tiempo de cocción y nos buscamos la vida para jugar con el caldo y con la intensidad de fuego. Y todos los tips que nos has dado de cómo empezar y acabar la paella, me enrollo mucho. Y ahora ahí, una maravilla. Para despedirme voy a decir solamente un detalle. Ya tenemos la paella hecha, hemos llegado al minuto 20, no queda caldo. En ese momento subimos el fuego y estamos 2 minutos con el fuego un poco más vivo para que el que quiere disfrutar del socarrat, el doradito de arroz en el culito pegadito, eso hay que hacerlo cuando el arroz ya está en su punto. Y tampoco me sale el socarrat. Yo tengo que hacer el socarrat si quiero y si no, no. Te la estás jugando ahí, eso ya es para notar, o sea, pero claro, A capricho. el capricho hay que, si te pasa, pues ya sabes que la has cagado, todo el trabajo de la mañana se ha ido a tomar viento, pero cuando le pilla el punto, pues Doradito. lo disfrutas. Pues mira, de verdad, que os digo, Que lo aprovechéis. que es una pasada, dame la mano, que cago en la más. Señores, que aquí tenemos a Juan Carlos Galvi, un loco más, es una pasada, o sea, que esté yo aquí, un paellero dominguero, en el corazón de la Albufera, hemos tenido que cerrar ahí, porque ya estaba entrando todo el sol, aquí con Juan Carlos, pues, que lo flipo. Que nada, que vamos a seguir sumando, vamos a seguir disfrutando y me va a ayudar. Tenemos que decir... A ver. Preparado, vamos a ver. A la de una vamos a decir... ¿Qué vamos a decir? ¡Esos locos! ¿Vale? A la de una, a la de dos y a la... No, perdón, me he equivocado. ¡Que vivan los locos! Vale. Fácil. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Que vivan